l'amour, notre amour pour la vie, mon amour, tu es ma vie. La vie, ça chante dans l'amour, 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 ça crie dans la vie nous donne tout l'amour, l'amour, l'amour nous prend toute la vie, ça meurt pour l'amour, 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 ça vit pour la vie, c'est l'amour et c'est la vie. Con Nuria Ruiz, arte y cultura, aunando orillas. Estamos con Juanjo Sánchez, como os decía, él tiene un proyecto personal ya hace como 3 años, ¿no? Que lleva con el proyecto, ¿no, Juanjo? El día 12 de diciembre hará 2 años, el bicentenario. El bicentenario de este proyecto que se llama Coffee with Juanjo. Coffee escrito en inglés con las 2 F y las 2 E. Café con Juanjo. Café con Juanjo, pero si queréis buscarlo en internet, Coffee en inglés with Juanjo, y podéis verlo. Ahora lo vamos a desarrollar nosotros. Y él apuesta por volver a los orígenes de los tiempos cuando la pasión no competía con el papel moneda como objeto de trueque para sobrevivir, ¿no, Juanjo? Cuéntanos un poquito qué es lo que quieres hacer con este... Vamos a ver, eso prácticamente es una utopía, ¿no? Porque hoy día claro, en los tiempos que vivimos necesitamos dinero para vivir, claro, por desgracia. Pero sí que he apuesto un poco por cambiar un poco las tornas, por cambiar un poco el sistema. Y este proyecto que nació en Barcelona, como he comentado al principio del programa, fueron en momentos difíciles míos allí. Aposté por dar a conocer a gente junto a la vez que yo me daba a conocer mi trayectoria profesional de hace muchísimos años. Yo soy técnico en prevención de riesgos laborales, nada que ver con el mundo cultural, sí de la cultura preventiva, pero este sector está ya muy, muy castigado y he optado por salirme un poco. Aunque soy coordinador territorial para Andalucía y Extremadura de una asociación nacional, una de las primeras que se crearon en España, AEPSAL, pero he decidido cambiar al arte, la cultura, la literatura, la música. Que da menos dinero, ¿eh? Sí, pero me da igual, quiero ser feliz, es lo único. Pero te da más gratificaciones, ¿no? Me gratifica mucho más, sobre todo cuando hago las entrevistas, al ponerme en la piel del entrevistado, empatizo demasiado. Y ahí es donde está el problema. Porque tú dices que con Coffee with Juanjo no pretendes cambiar el mundo. Exacto. Sino cambiarte a ti mismo y cambiar el entorno, ¿no? que te rodea, ¿no? Es una catarsis lo que yo estoy viviendo ahora mismo. Hombre, se dice que para cambiar el mundo antes hay que empezar a cambiar lo que nos rodea, ¿no? Y es lo que tú intentas a través de este Coffee with Juanjo, ¿no? Exactamente. Un proyecto cultural, ¿eh? Más bien, como he comentado también al principio, nació como blog del sistema Blogger de Google, pero viendo la aceptación que estaba teniendo y el número de visitas y demás, que el primer mes ya había superado las 1000, el segundo ya estaba cerca de las 2500 largas, y así progresivamente. ¿Cuántas visitas tiene a día de hoy? A día de hoy, según a día de hoy, según el contador de Google Plus, más de 250.000. Bueno, demasiado bien. Demasiado, yo creo que demasiado. Para haberlo comenzado de la manera que se comenzó. Bueno, sin pretensiones ninguna, claro. Tú empezaste sin pretensiones, pero hoy en día el blog está patrocinado por espacios globales, ¿no? Bueno, por hoteles globales. Por hoteles globales, ¿no? Hoteles globales al que pertenece el Hotel Reina Cristina de Algeciras. Sí. Es uno de los principales patrocinadores. Principales por la calidad del patrocinador, me refiero, ¿vale? Sí. Porque hay otros. Está Solingesa, una consultora con la que yo llevo trabajando también con ellos hace ya muchísimos años. Son íntimos míos, amigos míos ya. Sí. Solingesa, la copistería El Rapidillo de Algeciras y otros patrocinadores más. Sigo buscando patrocinadores porque es a lo que me dedico, es lo que quiero seguir haciendo, no quiero hacer otra cosa ya. Claro, porque es que... Y lo que se busca son patrocinadores ya a niveles grandes, porque el proyecto no es en el campo de Gibraltar. El proyecto es un proyecto nacional y ya extendería también internacional.
Claro, y uno se dedica a la cultura porque es gratificante, porque le gusta, porque quiere ser feliz, pero claro, esas cosas hay que mantenerlas y mantener una página. Y como yo te veo a ti Y que comer. te vas y comer y los gastos que conlleva, ¿no? Porque como Exactamente. dices tú, es a nivel nacional y lo quieres extender fuera de España, tú te vas a Madrid cada 2 por 3 a hacer Exactamente. entrevistas. Si te Madrid, tienes que Barcelona, Sevilla, País Vasco. Efectivamente, o sea que tú tienes que ir, tiene un gasto de viaje, de Exacto. hospedaje, más lo que conlleve el entrevistado, pues... No, el claro. entrevistado Bueno, no el conlleva entrevistado nada. sí lo tienes que invitar a una copa No, o lo no, tienes eso que sí, invitar a un café, ¿no? eso sí, O a comer, ¿no? eso tiene que correr a mi cargo. Efectivamente. A menos que ellos Entonces, me inviten a mí, pero bueno, no es lo habitual. todo eso, pues claro, hay que mantenerlo y si no se mantiene a través de unos patrocinadores, la página llegaría un momento en que no podría seguir. Y tú lo que quieres es que esto siga. Yo quiero que esto siga. Tú y los entrevistados, ¿eh? Hombre, y los patrocinadores que están ahora mismo apostando por el proyecto. Así que desde aquí hacemos una llamada a quien nos escuche que el Coffee with Juanjo, podéis entrar en la página, verlo, los patrocinadores que tiene, la calidad que tiene el proyecto y poneros en contacto con Juanjo y ya hablar en petit comité si os interesa patrocinarlo, ¿no? En una de sus páginas, hay que conocer al autor del proyecto y dice lo siguiente Juanjo Sánchez de sí mismo, que ya es difícil hablar de uno, ¿eh? Pero bueno, para que hablen... Lo más humilde posible lo es. Claro, para que hablen otro, pues mejor habla uno, ¿no? Y bueno, dice, ya te dije una vez que quería una presentación tuya. bueno, todavía estoy esperándola. Bueno, es que está ahí, ahora hablamos de eso porque eso está ahí pendiente y lo vamos a hacer. Juanjo dice, fui un milagro de la vida, que ahora él nos va a contar porque ha sido un milagro de la vida, nacido en la línea sin esperanzas de nacer. Fui un triunfo del amor de unos padres que lo dieron todo por mí sin confianza de serlos, pero con mucha ilusión. Mi madre eterna, una infante de linaje conquistador y sangre malagueña e hija de la novia guapa del sol, la antigua ciudad de Algeciras. Mi padre, un artista poco conocido de la plumilla, el óleo y la tinta china, de corazón afable, paciente y emotivo. Un enamorado del mar y el océano, de cuna gaditana y nacido en su propia bolsa amniótica. Explícame un poquito. Tu vida, tu nacimiento es... yo he hablado de Edith Piaf, el nacimiento que tuvo, tú no te quedas en pañales, vamos. No, tampoco te pases, ¿eh? O sea, tú fuiste un milagro de la vida, vamos a desarrollar. Mi madre no podía tener hijos. Ah, ¿tu madre no podía tener hijos? Fue muy complicado. Y nací... Y llegué. Pero no in vitro ni nada porque... No, fue natural, fue cesárea, pero llegué. Tu madre tendría una edad, me imagino, ¿no? Bueno, también tenía ya bastante, creo que serían 40 y tantos. En aquella época, hace ya 44 años, pues imagínate. Era mayor para aquella época. Pero ya no es por lo mayor, sino ya era por las enfermedades que tenía. Que ella lleva desde los 30 y pocos, 20 y tantos, con artrosis reumatoide. Bueno, ya falleció. Sí. Y... O sea que tú llegaste inesperadamente, ¿no? Totalmente. Por o sea, eso es un milagro de la vida. Y sin ellos esperarlo, vamos. Claro, hijo único, nieto único, sobrino único por parte materna. Bueno, pues claro, con razón tú dices un milagro de la vida. Cuando uno lee esto en el blog, dice, bueno, Juanjo aquí se está pasando, ¿no? Pero después lo explica y es que tiene una explicación muy, muy congruente, ¿no? Tu madre es nacida en Algeciras, ¿no? Mi madre y mi padre son de allí, pero mis abuelos por parte de mi abuelo por parte de mi padre, quiero creer que son de aquí de San Roque. Porque tú además dices que tienes ascendencia italiana con salpicones del antiguo Sahara español, Barcelona, Madrid, País Vasco. Sí, por la ramificación familiar y porque me he dedicado a investigar un poco lo que es la heráldica de mis apellidos. Y mi abuelo materno era de Málaga. Y tú dices que tu padre, poco conocido... Muy conocido, te corrijo, muy conocido, pero poco conocido como artista, como pintor de plumilla, tinta china, el óleo. Él ha sido muy conocido porque fue jefe de almacén de Ufasa, un almacén de farmacia que hubo aquí en la línea durante muchos años hasta que cerró. Ajá. ¿Y tú tienes obras inéditas de tu padre a plumilla? Sí. Bueno, ¿y cómo es que no las expone? ¿Cómo es que no haces algo? Porque lo tengo en mi casa, lo tengo ahí como un santuario.
Sí, oye, pues yo me gustaría conocerlo. Bueno, como te tengo que hacer esa entrevista ya un poquito más especial, esto vamos a hablar más del proyecto, Sí, pero sí. tendremos una entrevista con él más íntima, donde lo conoceremos más profundamente, pues Perfecto. conoceremos esa parte también de su familia, tampoco conocida para los demás, ¿no? Juanjo es inquieto e inquietante, enamorado confeso del ser humano, y por eso quizás hace esas entrevistas tan distintas a lo que es el periodismo, ¿no? A lo que conocemos como periodísticamente una entrevista. Yo no soy periodista. Yo en la primera entrevista, la persona que me acompañó, Inma Subirats, fue en Barcelona, en el Hotel Palace. ¿El Hotel Palace? Sí, creo que sí, fue en el Hotel Palace. Y realmente... Esa fue tu primera entrevista. Esa fue mi primera entrevista, a un ama de casa. Yo no buscaba a gente conocida, no, a mí me da igual, yo puedo hacer la entrevista a cualquiera. Quiero sacar el fondo humano de la persona Sí. y transmitirlo. Bueno, pues en la primera entrevista, pues esta mujer, pues nada más que casi comenzar, se me empezó a llorar. Claro, contando su vida, ¿no? Se emocionó demasiado, tuvimos que hacer un receso... Porque las entrevistas yo las transcribo, aunque ahora mismo ya pasan de ser transcritas, van a empezar a ser audiovisuales. Ah, que la vas a hacer en Sí, vídeo también, ¿no? Exactamente, pero lo que sí es la presentación literaria, ese retrato del personaje, sí que lo voy a hacer, voy a seguir con la literatura, porque es lo que después de, como se dice, a la vejez viruela, Hombre, me está encantando escribir, y yo nunca había escrito antes de estos 2 años de proyecto, poco. Bueno, tú nos has escrito para la revista Hércules Cultural, que yo te lo pedí personalmente. Sí. Nos has escrito una prosa poética, más que una poesía, una prosa poética, y está en el número 9 de la revista, es que lo estoy buscando a ver si lo encuentro, porque en esta revista, pues como sabéis, tenemos poesía. Esa prosa poética, como tú la has catalogado, porque yo no sabía ni cómo catalogarla, Sí. porque me puse a escribir y tampoco pensé... No, lo mío no es la poesía, no es el poema, quizás la prosa sí, ¿no? Bueno, lo tuyo no es la poesía porque, vamos a ver, que a lo mejor no te pones y escribes una poesía, pero quien entra en tu blog, Sí. quien entra en Coffee with Juanjo y ve las entrevistas y cómo habla del personaje, es poético completamente. O sea, tiene una, romántico quizás, tiene una romanticismo quizás. Una musicalidad, tiene un lirismo a la hora de describir al personaje, que por eso te decía que no tiene nada que ver con el periodismo, porque el periodismo es más objetivo, ¿no? Yo no soy periodista, ya te digo. El pelo es rubio, los ojos verdes, el pelo rubio y ojos verdes. Sí. Mientras que tú le das esas metáforas y esos adjetivos y esos epítetos que utiliza, que yo cuando me hizo la entrevista a mí digo, Juanjo, ¿queda algún adjetivo más para definirme? Tu presentación la tengo aquí, si quieres la leo, ¿eh? No, porque eso que entren y la vean, pues me da vergüenza un poquito de ser yo la protagonista de esto, pero si traes de algún otro entrevistado, pues sí me gustaría que comentaras un poquito. Bueno, sí, sobre traigo... algún entrevistado que a ti te haya, no sé, te haya calado, ¿no? A la hora de entrevistar. Sí, ahora te comento, pero lo que te quería comentar es de que esa prosa poética que está en el número 9 de la revista Hércules Cultural... Que hacemos el aniversario, que estamos presentándola porque es el aniversario, sí. Esa entrevista, concretamente, si no me confundo, ¿me la puedes dejar? Sí, se titula Descubriendo Realidades. Vale, y ya un está. extracto. Descubriendo Realidades fue un escrito que hice cuando conocí al padre de Álvaro Calvete. Ajá. ¿Vale? Que también nos ha escrito en la revista Herculito, en el monográfico infantil. Exactamente. Y cuando le conocí a él, que estábamos con José María Gutiérrez en un restaurante en Algeciras, estaba José María Gutiérrez, estaba Álvaro Calvete y estaba el padre, pues esas sensaciones que a mí me inspiraron ellos, estuvo dedicado. Pues vamos a intentar poner un poquito de música de fondo y voy a leer un poquito de lo que tú has escrito en la revista Hércules y ahora vamos a hablar de las entrevistas de Coffee with Juanjo. Como decía Juanjo, esto está... Álvaro Calvete es un escritor de Algeciras, profesor del Colegio de la Inmaculada. Álvaro Calvete también tiene una entrevista ya. También Álvaro Calvete, José María Gutiérrez, estas están publicadas. Ahora vamos a hablar de los entrevistados. Vamos a leer un poquito de lo que a ti te emocionó del padre de Álvaro Calvete, Bueno, de este escritor. En general de ese ambiente que hubo ahí, no ya del padre en sí, sino del ambiente en general, sí, ¿no? El ambiente que crearon. Y este extracto, Descubriendo Realidades, pues lo tenemos en la revista Hércules y dice:
Vamos a poner que una música que no... Estamos aquí, bueno, sin música. Yo cojo y lo leo. Lo siento y mucho, no, lo siento no, mucho. no. Ahora va a venir Juanjo y me va a contar cuál es la música, porque yo me he No, incorporado la música, tarde. cualquier música. Pero es que me han dicho que era una música Sí. especial, Juanjo. Pero Perdón. esto es que yo... Ahora mismo pongo yo una música... cualquiera. Venga, ahí voy. A ver si os gusta. Venga. Ok. A ver qué os parece. Bueno, descubriendo realidades. Cuando los astros parpadean cómplices de sus caprichos, cuando la luna juguetea con el sol al escondite, cuando el sol resplandece víctima de su fogosidad, cuando los eclipses resaltan la turbadora belleza del caos y la luminosidad del amanecer acentúa la esperanza de una nueva alborada, cuando la abundancia coquetea con la necesidad, cuando las experiencias se arriman a la vocación de auxilio, cuando los abrazos, las caricias, la gente llana, la sinceridad y los alientos carecen del apetito del reconocimiento y afloran sin esperar afirmación, cuando la generosidad chorrea perlas inmaculadas de ilusión, cuando la educación carece de fallos, cuando las grietas de la inocencia se ensamblan con preceptos y experiencias, cuando las lágrimas de un padre descubren tormentos pasados, cuando las de una madre denotan cansancio y reclaman oxígeno de vida, cuando las de un hijo lucha por no ruborizarle, cuando los disparates de otros tiempos forasteros y ancianos resurgen en la memoria, cuando ciertas cargas emocionales, compromisos indebidos, miedos ancestrales, complejos heredados, soplos contaminados por caries y almas desgajadas por la altivez se acurrucan en sollozos. Cuando los esfuerzos de supervivencia y de protección de la manada se acentúan, ocurre lo que ocurre. En el camino se despedazan los vividores, se pierden en cruces de camino las soberbias, las envidias, los celos, las arrogancias, la frialdad de las miradas y el vacío de las almas, y el camino se purifica. Bueno, pues esto es lo que Juanjo nos mandó. Eso es un extracto, ¿eh? Y es un extracto nada más, ¿no? O sea, que lo pueden ver también. Eso está en la página, eso es una de las entradas del blog del proyecto. Del proyecto. Pues ahora vamos a entrar de lleno en las entrevistas, que es a lo que se dedica Coffee with Juanjo. Y cuéntanos, pues no sé, de los entrevistados que más te parezca a ti que tú quieras hablar, ¿no? Vamos a ver, quiero hacerte un inciso. Coffee with Juanjo no solo es tema de entrevistas, ¿vale? Al ser un proyecto cultural, pues y dedicarse también al tema de la música, del arte, la cultura eso en general. Eso es que lo comentamos al principio porque también lleva temas musicales. Sí, el proyecto más bien es un proyecto editorial, edición de libros. Porque y ya has presentado libros, ¿no? Son 3 libros los que se han presentado ya, pero no como editor, porque no llego a ser editor en sí, ¿vale? Sí. Porque siempre abogo a la autoedición. Entonces, lo que trato es de ayudar a la gente a autoeditar sus obras, y yo mismo también les hago las presentaciones, organizo, coordino. Y el primero que se ha presentado son los 3 libros de Juan de Dios Regordán. Sí. El que es hoy día hijo adoptivo de Algeciras, que se le nombró en diciembre del año pasado. Y bueno, sus 3 primeras obras, que tiene más obras por editar, y ahí estamos trabajando en ellas, que ya están todas escritas, lo único que tenemos que ponernos es al tema de edición, pues esas 3 primeras obras ya se han presentado, tanto en Algeciras como en Algar, que es el pueblo natal de él, ¿no? Sí. Eso es una de las patas del proyecto. Exactamente, ¿vale? Lo que le da contenido al proyecto y lo que le da contenido al blog, ya no a nivel profesional, sino ya a nivel profesional también, ¿no? Pero a nivel de contenido son las entrevistas, que es lo que da las visitas, el que la gente quede atraída, el boca a boca, y que los artistas, los escritores te digan, Juanjo, ¿cuándo me va a entrevistar? Una reseña, me están pidiendo ya reseñas literarias también. Le hice una reseña a Álvaro Calvete sin él esperarlo, sí, y se me emocionó, hay que decirlo. Tú me dijiste que la primera entrevista fue a una ama de casa. Sí, a Inma Subirats. Después has tenido muchísimas más entrevistas en 2 años, gente en 2 importante. años han sido, no te puedo decir el número porque no me he detenido a leerlo, pero sí que han sido varias. Hay muchas que están hechas que todavía no están publicadas. Como la de Emilio Río, ¿no? Ángel Gómez Rivero, Luis Alberto de Cuenca, Juan Luis Helguera,
Luis Alberto del Castillo, el que es el cronista oficial de Algeciras, que también está hecha. Juan Antonio Palacio, que le arranqué ayer una entrevista, es decir, Sí. que a la espera está él de que yo ¿Dónde le le has llame. hecho? ¿Dónde le has No, hecho? él está a la espera de que yo le llame. Vale. ¿Vale? ¿Quién más? José Morgan y Neil Cooper, dos músicos de Humanimals. Sí. Juanjo Argolla y Pañuelo. Bueno, que a Juanjo Argolla y Pañuelo, que es cantautor, además Sí. tú lo estás promocionando y ya has organizado un concierto, ¿no? Sí, se organizó el concierto, que fue un éxito total, sin esperarlo. Un concierto en el Millán Picasso. En el Millán Picasso. Con la... En esta ocasión es Millán Picasso, con Z. Con Aunque Z. yo la suelo pronunciar mucho, pero es que en este caso es Millán Picasso. El Millán Picasso con el patrocinio también y la colaboración sobre todo de la Junta, de la Junta del Puerto. Claro, del puerto, porque Vale. el Millán Picasso pertenece al puerto, ¿no? Obras del A puerto. Juanjo me lo vas a traer aquí al programa. No, Juanjo ya se lo estoy organizando, sí. Ya se lo está Vendrá organizando. por aquí, no sé cuándo todavía, ya hablaremos tú y yo, pero sí, ahora vendrá. organizamos la agenda, pero Juanjo Argolla estará aquí con nosotros en directo, además con sus letras compuestas por él mismo, con Sí. su guitarra, con su Está- pañuelo y con su ahora argolla. mismo está resurgiendo de nuevo. Pues aquí lo vamos a terminar de Otra resurgir entrevista de él está también ya publicada. también publicada. De todas las entrevistas que ha hecho, porque tú, como decías al principio, quedas con el entrevistado Sí. y lo dejas que hable, que saque sus sentimientos. Yo prefiero no hablar. Yo si tengo que preguntar, pregunto algo, pero Terminan cuanto menos. incluso llorando y Sí. demás. De todos los entrevistados, alguno te habrá emocionado especialmente, ¿no? Hay- De decir, Dios, tengo un nudo en la garganta, ¿cómo voy a escribir esta entrevista, no? No, hay un tema muy... Me va a hacer complejo, porque hay una entrevista que todavía no está hecha. Y sé que el nudo ya lo tengo. ¿Vale? ¿Y De puede los ser que- alguien de Madrid? Sí. Sí, es que yo soy Sí. bruja, Dios mío. Pero hay otros que sí que que ya están publicadas Sí. y que sí que me han llamado mucho la atención y que me emocionaron en su momento, y cada vez que leo lo que yo escribo, que también eso es complejo, de que tú te emociones con algo con lo que tú escribes, Claro. también, ¿vale? Una de ellas es Mar Marchante, Sí. ¿vale? Mar Marchante fue una entrevista muy especial y te voy a dar el protagonismo. La tuya fue también bastante... ¿Sí? Sí, para mí fue también ahí Bueno, por lo menos me conociste, ¿no? Que no me conocías de oída malamente, a lo mejor. Bueno, sí, bueno, pero no entremos en esos Y- detalles. Y me conociste, yo recuerdo que hablé mucho y digo, Dios mío, Juanjo habrá terminado de mí hasta la Sí, coronilla, ¿no? recuerda que la entrevista también está un poco reducida al Claro. tiempo que estuvimos. Me imagino que tú no puedes transcribir todo lo que se habla. Yo en esa suelo transcribirlo todo, ¿eh? Sí, Después, ¿no? primero transcribo, porque si no el folio en blanco a la hora de empezar a escribir te cuesta, a veces, otras Pues veces con lo no. que yo hablé era para escribir una enciclopedia. Imagínate la entrevista de Ángel Gómez Rivero. Ya ves, con lo que 3 tiene que ver. horas y media. 3 horas y media. 3 horas y media con él. Y Ángel habla también. No, por un Ángel tubo. es que... No para. No para. No para. Esa está ahí. Es una de las pendientes de Algeciras Fantástica, ¿no? De todos los participantes en aquel libro de La Mansión de los Cuervos. Que tiene que salir en breve, que ya Emilio te lo está pidiendo. No, Emilio me lo lleva pidiendo hace mucho, pero claro, me está costando llegar a casi todos. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, ahí ya... Bueno. Ya veremos porque... Bueno, y el trabajo quizá- también que a veces se acumula, ¿eh? No, sobre todo eso. El trabajo, y es Ahora que mismo eres tú ahora solo, mismo que tú no tienes a nadie de escribiente que No. que te haga ningún trabajo. O sea, que No tú- porque entonces perdería toda la esencia. Efectivamente, o sea, que si tú tienes que quedar con el escritor, con el artista en algún sitio, tienes que escucharlo, Si tienes tengo que que transcribirlo. desplazarme Después, fuera de Andalucía, por el- ejemplo... El reportaje de fotografía después, o sea, que hay veces que, claro, todo el mundo queremos vernos en la página, pero es que el trabajo se acumula Exactamente. y tú Ahora tienes mismo que, tú tienes que dormir, ¿no? hasta primero de año no, de momento tengo paralizadas las nuevas, Claro. prácticamente. Bueno, pues Juanjo, tenemos pendiente esa entrevista, en plan ya tú y yo, ¿eh? y para el mundo, para que te conozcan realmente. Esto ha sido pues una breve pincelada de tu proyecto, con esas 3 patas, ¿no? El de la edición, el de la música y el de las entrevistas. También hemos hablado de esos patrocinadores, fundamental para que el proyecto siga adelante, pero antes de que terminemos, yo quiero que Juana Mari... Sí, dime. Te tenía que hacer yo quizás un inciso a eso que Juana Mari va a leer.
Ah, vale. ¿vale? Que es una Bueno, de iba a esas- decir que Juana Mari Valé, pero ya Sí, lo has dicho no, tú. te lo digo no, porque es esa entrevista que está pendiente, que me va a surgir el nudo en la garganta, Era... es al respecto de esto que va a leer Juana Mari. Vamos a hablarle a los oyentes para que ellos entiendan, porque ahora mismo estamos hablando en plan misterio y nadie se entera de nada. Este hombre tiene una entrevista Yo voy a Madrid hace un par de semanas, conozco a una escritora. y tiene una entrevista... No tenemos la entrevista porque la Ah, no la entrevista no tienes se todavía. realiza. Ah, vale, Hemos vale. pospuesto la entrevista, pero sí que ya con lo que ella me transmitió cuando nos conocimos, Tú ya más o menos tienes una idea de cómo va a ser la... yo le hice ya una presentación a ella. Ah, vale. Una presentación. Que está en Coffee with Juanjo. Está en Coffee with Juanjo. ¿Se puede ¿vale? decir el nombre? Para, por si alguien Lo quiere? va a decir ahora Juana vale. Mari cuando termine de leer el poema. Y este es el primer poema que escribo en mi vida. Ah, o sea, bueno, tu primer prosa poética más o menos... Prosa la que poética la que vale, me pero manda. como poema Como yo creo poema. que sería esto. O sea, que tú una vez que entrevistas a esa persona, pues te transmite lo que te transmita y tú plasmas en el papel una poesía. Y es Plasmo tu primer poema poema. inédito y además en primicia para Arte y Cultura Una Andorilla. Exactamente. Ole, como esto tenga algún día un premio de la academia, que Y conste que ha después de estado eso- aquí, Y después de eso le hice una presentación a ella. que está en Coffee with Juanjo. Exactamente. Que podéis verla perfectamente. Así que vamos a terminar esta entrevista con este poema que si algún día tiene premio ha sido aquí. Además, la música la ha escogido Juanjo especialmente para este poema escrito por Juanjo Sánchez. A Y ver, Juana Juanjo. Mari le pone la voz. ¿La dedicatoria la quieres al principio o al final? Al final. Al final del todo. Al final del todo. Bueno. Ole. El viaje de un sueño. El sueño de una ilusión. La ilusión de un abrazo. El abrazo de una caricia. La caricia de una sonrisa. La sonrisa de un beso. El beso a una vida. La vida en un abismo. El abismo de los recuerdos. Los recuerdos que iluminan infinitos horizontes. Horizontes que germinan en la soledad de la imaginación. Con ojos cerrados, con alma llameante, con mirada ciega, con voz suave. Junto a la primera luz de vida, junto a la despedida de una madre, junto a la semilla que alumbra el deseo, en el escenario de las emociones, suspira en compañía del sentimiento. Rincón de plata temperamental, entre la vida y el placer, es la distancia entre lo inerte y un latido, entre el palpitar de sol y el resplandor de la luna, entre la cordura y la locura de una madre. Es el beso a la vida, la confortabilidad de un abrazo, la destreza personal, la religión subjetiva, el radar del pensamiento, el colorido de un hada. Fuente deliciosa, sedienta de pasión, hambrienta de ilusiones, desbordada de imaginación, criatura de leyendas, de fuego y de deseos, sueños de madrugada, sol en la alborada, lucero que borda emociones, aguja e hilo que cautiva, que une corazones, hielo que derrite, calor que funde, frío que abraza, abrazo que quema, amor de primavera, primavera perpetua de alientos y seducciones, de quereres y mimos, de roces y halagos en amaneceres perennes, en noches alegres y otoños dorados, donde florecen jazmines y damas de noche, azahares y amores, amapolas y nardos, y donde los inviernos nunca llegaron. Bueno, pues este poema estupendo, precioso, está dedicado a Yirka Fuentes Bello, que es una escritora cubana. Tú dirás. Escritora a la que tú quieres terminar de hacerle la entrevista, ¿no? Ya ha hecho el primer contacto, El primer contacto está la hecho. presentación hecha en Coffee with Juanjo. Hay una pequeña presentación. Ella Ya. es escritora que escribe novelas, escribe Lleva- poesía. tiene 3 novelas ya escritas. La última se ha presentado hace muy poco en Madrid. Sí. En concreto la semana pasada, que yo no pude estar. Sí. Me fastidió bastante no haber podido ir. Claro. ¿Vale? Beatriz, Los Magnolios y Dios, el título de la obra. ¿De qué va? ¿De qué va? Es novela erótica. Ah, novela erótica. ¿no? Novela erótica, pero con tintes quizás... ¿De misterio? No, con- es más bien un poco dramática al comienzo. Sí, ¿no? Es dramática, está muy bien, yo ya me la estoy leyendo y me tiene enganchado. Sí.
Sí. Me tiene enganchado. Bueno, pues a ver si te la trae por aquí, por esta zona. Yo ya estoy hablando con ella para hacerle una gira. No, sobre todo porque la temática erótica es algo que no todos los escritores, bueno, mejor dicho, todos los escritores escriben temática erótica, pero no todos los escritores pueden publicar temática erótica porque para eso tiene que tener una buena calidad. Exactamente. La temática erótica es muy difícil de escribir. La gente se la toma un poquito como de segunda, pero la temática erótica es lo más difícil de escribir si está bien escrita. Es como una especie de biografía de Beatriz, la protagonista del libro. La protagonista, ¿no? Entonces, esta biografía es tremenda, es tremenda. ¿Pero basada en hechos reales? No. Pueden haber... Imaginario, ¿no? A lo mejor... Todo es mucha cogido fantasía, sí. hay muchísima fantasía, pero siempre el autor, como Hombre, quiera, siempre le hay ponemos el algo- alma, ¿no? Sí, A lo que sí. escribimos, ¿no? Sí, Entonces sí. siempre sacamos algo de dentro nuestra y ahí tiene que estar. Pues cuando te la trae- Ella, aparte de Beatriz, tiene también la huella del recuerdo y la voz del destino. ¿También de la misma temática? Más bien autobiografía. Más bien autobiográfica. Eso más bien es autobiográfico. Pues ya sabe que aquí tienes el micrófono para cuando quieras traerla por la zona o si no un día le hacemos una entrevista por Sí, sí. teléfono, que por eso no hay problema. No, pero vendrá por Pero aquí. si viene y va a presentar su libro, la primera Ya visita... hablaremos tú y yo para hacerle la presentación. La primera visita en Arte y Cultura, una andorilla, ¿eh? Por Que supuesto. después los demás cadenas buscando a la escritora para hacer una entrevista. La primera era mía, ¿eh? Por supuesto. Buscando flores. Bueno, Juanjo, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Nada, gracias a ustedes. Nos hemos comido casi todos los minutos. Vamos a ver, Juana Mari, qué es lo que hace ahora. Vamos. Leer. A ver, no hay más poemas para leer. A mí me ha colocado, Nuria. Aquí la tenemos pluriempleada, Juana Mari. Eso, tú te imaginas. Bueno, Juanjo, muchísimas gracias. Cuento contigo para Juanjo Argolla, que me Sí, que dentro de venga 2 la semanitas, música espero. en directo, Sí. 2 semanitas o 3. Sí. Lo tenemos aquí y a esta escritora maravillosa cubana, cuando quiera, tiene las puertas abiertas Por supuesto. de nuestro programa. Muchísimas gracias. A ti, hasta luego. Hasta luego.